Hola amiguitos, en este video te vamos a enseñar a cómo construir una tabla de frecuencia y también gráficos estadísticos a partir de ella. Pero primero, ¿qué es una tabla de frecuencia? La tabla de frecuencia es una herramienta de la estadística, donde los datos se muestran distribuidos según su frecuencia, es decir, las veces que se repiten en la muestra. Está compuesta por clase, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Más adelante mostraremos un ejemplo de cómo obtener cada parte de la estructura de la tabla de frecuencia. Ahora conoceremos los tipos de gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos presentan datos en forma de dibujo, de tal manera que se puede tener una representación visual de estos y así poder compararlos con otros. Los gráficos estadísticos más usuales son histograma. Se utiliza generalmente para datos que involucran características cuantitativas, es decir, que se puede representar con números. Se usan dos ejes, uno para colocar los datos y otro para colocar sus frecuencias relativas. A cada dato se le asigna un rectángulo, el cual marca hasta dónde llega su frecuencia. Gráfica de barras. Se utiliza para representar datos cualitativos y sus frecuencias, es decir, datos que hablan de una cualidad. Se usan dos ejes, uno para los datos y otro para sus frecuencias, las cuales se señalan con barras rectangulares. Gráfica de pastel. Se usa para expresar los datos en porcentajes, donde un círculo se divide en sectores donde cada uno representa el porcentaje de cada dato respecto al porcentaje total. Gráfica de bigote. En esta gráfica se indica la ubicación de los cuartiles en una recta numérica. Se marcan los 3 cuartiles y del primero al tercero se encierran en una caja. Este tipo de gráficas se utilizan mayormente para comparar entre dos o más muestras. A continuación, vamos a ver un ejemplo. Se toma una muestra de las edades de los integrantes de un grupo de teatro, cuyos resultados son: para obtener los intervalos de clase, primero debemos tener K, que se define así. N es igual al número total de datos de la muestra. Luego, calcularemos la longitud del intervalo de clase con la siguiente fórmula. Intervalo de clase es igual al límite superior menos límite inferior sobre K. Como podemos observar, en nuestra muestra, el límite superior es 26 y el inferior 12. Para evitar complicaciones al construir la tabla de frecuencia, se recomienda usar un número un poco más alto y uno un poco más bajo respectivamente para los límites. Por eso usaremos 27 y 11 para calcular el intervalo de clase. Ahora sí, podemos escribir los intervalos de clase. Debemos tener en cuenta que el primer intervalo se incluye y el último no. Para hallar la marca de clase se debe sumar el primer intervalo con el segundo y dividirlo para 2. A1 más A2 dividido para 2. En nuestro primer ejemplo tenemos el intervalo 12 hasta 16. 12 más 16 dividido para 2 es igual a 14. Así obtenemos nuestra primera marca de clase. Y así realizamos consecutivamente. La frecuencia absoluta es el número de veces que un dato se repite. Como estamos trabajando con datos agrupados, debemos contar entre los intervalos cuántos números hay. Por ejemplo, entre 12 y 16, ¿cuántos números hay? Recordemos que el 16 no se incluye. Nuestra primera frecuencia absoluta es 4. Y así realizamos consecutivamente. La frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta para el total de datos, o también llamada n. Ejemplo, la primera frecuencia absoluta es 4, y vamos a dividirla para 12, que da como resultado 0,33. Y así obtenemos todas nuestras frecuencias relativas.
La suma de las frecuencias absolutas que se va acumulando es la frecuencia acumulada absoluta. El primer valor de esta frecuencia será igual al primer valor de la frecuencia absoluta. Por eso, en nuestro primer casillero colocaremos el 4. A este número se le sumará el segundo valor de la frecuencia absoluta, y así consecutivamente. Ejemplo: 4 más 4 es igual a 8. 8 más 2 es igual a 10. Y 10 más 2 es igual a 12. El último valor de esta columna siempre debe ser igual a n. Finalmente, la frecuencia acumulada relativa es el resultado de la división entre cada frecuencia acumulada absoluta para el número total de datos. El último valor de esta columna siempre debe ser igual a 1. Y así se construye una tabla de frecuencia. Mediante ella se puede construir gráficos estadísticos de una forma más sencilla. Para una mejor comprensión del histograma, usaremos la frecuencia absoluta sobre n, que representa la frecuencia relativa. Colocamos los intervalos y graficamos las barras hasta donde llegue su frecuencia. Y así concluimos con nuestra lección. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en un próximo video.